Actividad 2, máquinas eléctricas. Yair Andrés Mesa Mendoza. Hago parte del grupo de mantenimiento electrónico e instrumental industrial con la ficha 1966538 del Servicio Nacional de Aprendizaje. ¿Qué es una máquina eléctrica y cómo ha influido en el desarrollo de la humanidad? Bueno, para empezar vamos a definir qué es una máquina eléctrica. Una máquina eléctrica es un dispositivo capaz de transformar cualquier forma de energía en energía eléctrica o a la viceversa. Además, la energía eléctrica proporcionada por este aparato puede ser representada en distintas maneras o distintos tipos de energía, difiriéndose cada una de ellas según su traslación o uso. Existen dos grupos principales de máquinas eléctricas. Como vemos, existen las máquinas eléctricas rotativas. Son aquellas que transforman el movimiento en electricidad, como son los generadores, que a través de un eje transforman esa energía mecánica en energía eléctrica, y los motores igual transforman, o en viceversa, los motores son en viceversa, transforman la energía eléctrica en mecánica, haciendo girar por su propio eje. También los motores se pueden clasificar como un motor de corriente continua o un motor de corriente alterna, funciona de la misma manera. Y en el otro grupo encontramos las máquinas eléctricas estáticas. Como su nombre lo dice, este tipo de máquinas no contienen de piezas móviles, como lo son los transformadores. ¿Qué es un transformador? Un transformador es el que transforma una energía eléctrica alterna en otras de distintas características. ¿Y para qué se usa un transformador? Se usan para aumentar o disminuir la tensión de un circuito electrónico o eléctrico. Y también sirve para medir magnitudes eléctricas como es la tensión y la intensidad. Bueno, vamos a la pregunta donde nos dice que cómo ha influido en el desarrollo de la humanidad. Para poder responder esa pregunta, debemos viajar hacia la antigüedad, de quién fue el primero en crear un motor o un generador, y de ahí podemos deducir cómo ha influido en el desarrollo de la humanidad. Bueno, ya buscando y mi concepto, he encontrado que el primer generador electromecánico basado en el fenómeno de la inducción electromagnético lo construyó Faraday en 1831. O sea, es un pequeño generador que consiste simplemente en un disco de cobre que gira sobre su eje, accionando por una manivela, en modo de que parte en él está afectando siempre por el campo magnético de un imán permanente. Unos años después, en 1837, Ampere encargó a un constructor de instrumentos científicos llamado Pizzi un generador en el que un imán permanente inductor se mueve accionando por una manivela, induciendo una bobina fija, inducido una tensión alterna que sin embargo se transforma en continua por medio de un locutor partido, sobre el que descansan dos contactos metálicos deslizantes. Muchos de estos señores se encargaban de generar y de crear cualquier motor. O sea, de un generador que les diera algún movimiento o alguna energía, como en 1849, cuando crearon el generador de imanes permanentes magnetoeléctrico, que fue de Florex Noyek, construido por la casa Alliance. La bobina del inducido estaba montada sobre un tambor que giraba entre un gran número de imanes permanentes. A pesar de ser muy aparatosos, se comenzó a utilizar la industria de dorado y plateado, así como para alimentar las primeras lámparas eléctricas de arco que se instalaron en faros. Mientras tanto, a pesar de toda esta fabricación, los primeros motores de corriente continua
de tipo experimental desarrollados por Vallot en 1822, Henry en 1831, Jacobi en el 1845, Flournoy 1445 y Deprez 1865. Todos estos ellos alimentados con pilas y basados en la atracción y repulsión entre imanes y electroimanes. O sea, siempre en esos tiempos siempre utilizaban lo que era los imanes y esas cosas para que atrayeran y poder causar alguna energía para poder así crear el motor. Pero llegó en un momento que a nadie se le había ocurrido que los generadores eléctricos de corriente continua eran reversibles y podían ser utilizados como motores. O sea, parece que dicho descubrimiento fue fortuito. Como consecuencia, en una avería que se produjo durante la explosión universal de Viena de 1873, una vez conocido el principio de reversibilidad de los generadores de corriente continua, la aplicación de los motores eléctricos como inducción en el tambor típico Siemens se extendió a múltiples aplicaciones en la industria. Bueno, en este momento ya las industrias comenzaron a utilizar, ya se vieron enterando de que existían motores y esas cosas, entonces comenzaron a utilizarla. Y como y en esos momentos crearon las máquinas agrícolas, las grúas, y esas cosas. La congregación definitiva de dichos motores vino de construcción de la primera locomotora. O sea, la primera locomotora que fue creada a vapor por las minas por parte de Siemens y Ashley en el 1879. Fue presentada en la Exposición Universal de Berlín en una demostración pública de la que arrastraba 3 vagonetas con 6 personas cada una. El desarrollo de la tracción eléctrica entre tranvía y ferrocarril fue adelante rapidísimo hasta que a punto de que menos de 20 años se dispuso la locomotora capaz de alcanzar 200 kilómetros por hora. Ya y finalmente el paso decisivo en el diseño de construcción de máquinas eléctricas se dio con el descubrimiento del principio del campo giratorio. La primera propuesta teórica en esa dirección la hizo en 1885 Galileo Ferraris, profesor de la Universidad de Turín, que se lleva el premio por siempre tener como que el principio para crear esos motores. Y simultáneamente gracias a las aportaciones de Marc Deprez en Europa y de Nicolás Tesla para la empresa de Georgi Westinghouse en Estados Unidos, se impulsó el uso de corriente alterna para transporte de energía a grandes distancias, como los que generadores de corriente continua de la primera etapa fueron paulatinamente sustituidos en el central eléctrica de grandes alternadores trifásicos. Entonces siempre hubo como que una competencia entre esos señores. Uno creaba uno en un año, o sea, un generador, y el otro trataba de mejorarlo y esas cosas, y así fue como fue induciéndose en la humanidad y así muchas cosas. Y también en la actualidad la importancia de las máquinas eléctricas en la actualidad. O sea, tenemos claro que los aparatos electrónicos son fundamentales en la vida diaria actual y son indispensables para realizar un sinnúmero de actividades. Dichos aparatos usan baterías como fuente de electricidad y estas trabajan en buenas condiciones cuando alimentan a dispositivos que consumen pocas potencias. La importancia de la corriente eléctrica que producen los generadores en el mundo moderno es gigantesca, ya que sirven para los sistemas del transporte, del alumbrado, del entretenimiento, etcétera. Existen muchas cosas, es muy útil, muy versátil. Ya, entonces los generadores son fundamentales en nuestra vida moderna. Muchas gracias y esta ha sido mi presentación.